es decir, digamos, en cuanto a tiempo, se da como vista, pero en cuanto a material, no. ¿Es así? Sí, sí, exactamente. Igual los Sí, materiales porque están en la plataforma, ¿no? Ustedes los tienen disponibles para que los lean cuando gusten. Incluso hay más de lo que hemos estado viendo, hay videos, hay unas conferencias interesantísimas que ustedes las pueden escuchar cuando gusten y ahí digamos que en la plataforma tienen material suficiente para que puedan eh, 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 escúcheme, leer. profesora, es decir, yo en lectura estoy hasta lo último que vimos cuando hablamos del caso de Costa Rica y las Sí, jirgas y cosas, las circas, perdón, y cosas así. sí, y el Entonces, documento de pues, Robert Dahl también está incluido. correcto, también está ahí. Pero ¿y entonces cuál es el que sigue después Seguimos con de... democracia. Hoy el tema democracia. sí, el tema es de la teoría a la práctica democrática. Entonces, el siguiente artículo que debemos leer allí es democracia. Sí, 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 sí. Pues no Bueno, deben listo. leerlo, lo vamos a ver hoy en clases. Ya. Sí. Sí, claro. Bueno, se complementa con la lectura, Claro que porque sí, claro que sí. después de la exposición, por la experiencia que tengo después de la exposición suya, leerlo queda uno completamente con la visión ya bastante amplia del tema. Así es. Uh -huh. Y Uh -huh. también, como les digo, en la plataforma tienen varias conferencias que las pueden escuchar cuando gusten. Bueno, muy bien, como no, gracias. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre práctica democrática. Entonces ya vamos, las clases anteriores que hemos visto, hemos hablado de la teoría democrática, pero ahora nos acercamos mucho más a la práctica, que es también un poco lo que nos interesa, ¿no? Algunos como servidores públicos, otros como líderes políticos y ciudadanos. Entonces, No se está escuchando. no, estaba entrando alguien, David, y le estaba dando ingreso. No. Entonces, bueno, les decía que hasta ahora hemos hablado de lo que la democracia y la participación política son en la teoría. Idealmente, una democracia funciona sobre la base del control formal de los derechos políticos y civiles, que son la libertad de expresión, de asociación, entre otros derechos. La plena participación política de las personas, es decir, que cada ciudadano debe tener voz en los asuntos que afectan su vida, un gobernante responsable, transparente y que rinda cuentas de sus actos, instituciones electorales que funcionen adecuadamente, etcétera. En la práctica, sin embargo, estos ideales democráticos nunca se cumplen en la cabalidad. Ya nosotros lo discutíamos en clases anteriores, ¿no? Al comparar la práctica de la democracia con los ideales, Amartya Sen observan en su libro titulado Democracia y Participación Política en la India que la práctica real de los ideales democráticos en una sociedad determinada dependen críticamente de una gran variedad de factores y mencionan lo siguiente. En primer lugar, la práctica de la democracia depende de cuán extendida se encuentra la participación política, medida por los índices de participación electoral, la cantidad de partidos políticos existentes y la cantidad de candidatos que se presentan en unas elecciones. Ustedes recuerdan que en años anteriores en la gobernación del Magdalena se presentó un solo candidato a la gobernación y posteriormente fue condenado por parapolítica, ¿sí recuerdan? Si un líder es elegido por solo un 30% del electorado, sus decisiones difícilmente podrán considerarse representativas de los deseos de la población, que es lo que actualmente está sucediendo con el gobierno nacional. A pesar de que fueron elegidos por un porcentaje elevado de la población, hoy es un gobierno ilegítimo, un gobierno cuyas decisiones
van en contravía con los deseos de la ciudadanía en el momento. También representa si los ciudadanos solo pueden votar entre dos candidatos o de hecho tal vez solo por un candidato. No podrían afirmar que la celebración de las elecciones sea una práctica completamente democrática. Otro factor que Amartya Sen destaca en el conocimiento público de los procesos políticos, así como también las decisiones de política y sus implicaciones. Por ejemplo, el público debería tener acceso a información completa sobre las consecuencias sociales de una decisión política determinada. Si un gobierno elige, por ejemplo, una cierta política comercial, el público debería poder acceder a la información sobre las consecuencias de esa política. Si un gobierno elegido democráticamente esconde información crucial como la evaluación del impacto de la política comercial en los medios de subsistencia de los agricultores pobres, pero divulga ampliamente el impacto de la política para los productores a gran escala, no podría decirse que ese gobierno sea democrático. Además, la práctica democrática depende de la vitalidad de la oposición al partido político gobernante. Un gobierno elegido podría eliminar por medio de la intimidación a los miembros de la oposición, por ejemplo, amenazando a los votantes con que sus casas podrían ser demolidas si se los ve apoyando a la oposición. La naturaleza de las organizaciones populares a nivel de base se encuentran muy vinculadas con este tema. La práctica democrática depende de las organizaciones de la sociedad civil, que rinden cuentas ante las personas que sirven. Por último, Amartya Sen destaca la distribución del poder en los países como un factor importante que obstaculiza los ideales democráticos, un punto que examinaremos con más detalle ahorita más adelante. Otros factores que perturban las instituciones democráticas son la ineficiencia, la corrupción, la incompetencia de la burocracia y la falta de motivación. En algunos países, algunos casos judiciales podrían llegar a tardar años en recibir una audiencia en los tribunales y algunos hasta nunca llegan a ser atendidos. La corrupción, definida por Transparencia Internacional como el abuso del poder conferido para el beneficio privado, puede afectar dramáticamente la profundidad de las instituciones democráticas y su capacidad para responder a los reclamos de la gente en ciertos contextos. Cuando los sobornos reducen en gran medida los recursos públicos disponibles para la financiación de los bienes públicos, o cuando las personas tienen que sobornar a un médico para recibir atención médica, o a los maestros para que sus hijos sean educados, esto sin duda socava la calidad de la democracia, incluso si en el país se garantizan elecciones libres y justas, la libertad de información y de asociación y otros derechos civiles y políticos. Otra disfunción democrática que Amartya Sen pone de relieve es la falta de destreza de los funcionarios que trabajan en las instituciones democráticas, como por ejemplo un oficial electoral que podría no estar familiarizado con la ley electoral. Además, los funcionarios públicos podrían carecer de motivación para llevar a cabo su trabajo, generando una acumulación de demandas insatisfechas, lo cual es en general típico en los servidores judiciales. En un nivel más básico, la traducción de los ideales democráticos a la práctica es imperfecta y el funcionamiento democrático de las instituciones es limitado por causa de la falta de una adecuada cultura política democrática. La cultura política puede definirse como las actitudes, creencias y valores que sustentan un sistema político. La democracia no consiste solo en redactar una nueva constitución o establecer instituciones democráticas. Las mentes también deben estar preparadas. Como se menciona en el informe sobre desarrollo humano de 2002, las viejas costumbres no se pierden fácilmente, en referencia a la larga duración, por ejemplo, en Nigeria, donde las Fuerzas Armadas removieron de su cargo a los líderes elegidos democráticamente en la década de 1990 y aún continúan manteniendo puestos políticos y económicos estratégicos, como por ejemplo en la industria petrolera. Ahora, una cosa es diseñar las instituciones democráticas y otra muy distinta es educar a los ciudadanos para que vivan según los preceptos democráticos. La democracia requiere de una cultura política donde la gente tenga actitudes que expresen las prácticas y valores democráticos, tales como la actitud de considerarse a sí mismo como un ciudadano de derechos
y no como un cliente benefactor. Un supuesto básico de la teoría democrática es que el respeto del principio de una persona, un voto, y el respeto de todos los derechos civiles y políticos son condiciones suficientes para satisfacer el requisito de la igualdad política y para que la democracia misma pueda funcionar eficazmente. Sin embargo, esto no garantiza que a todos los ciudadanos les sea concedida una participación igualitaria en el proceso de toma de decisiones. La igualdad política no solo está determinada por las condiciones políticas, sino también por las condiciones económicas y sociales. Eso ya lo habíamos dicho anteriormente en las otras clases. Bajo la perspectiva del desarrollo humano, debemos ir más allá de las fronteras políticas y resaltar la importancia de las condiciones sociales y económicas para determinar cómo funcionan las instituciones políticas democráticas. Las desigualdades sociales y económicas tienen una influencia muy grande sobre la realización de la igualdad política. Cada adulto, un voto, una voz. Por ejemplo, cuando las personas no están bien informadas acerca de los diferentes partidos políticos y sus programas, o cuando no tienen el nivel educativo para comprender los programas o los asuntos políticos vinculados, su voto podría no reflejar sus intereses. Es más o menos lo que ocurre en una fracción importante de población donde la persona o las personas, quizá por su ignorancia, entonces votan por ciudadanos que, digamos, no tendrían las condiciones para llegar a los cargos a los que llegan. O podrían votar por el partido político que les ha concedido favores a un miembro de su familia o por miedo a la sanción si no apoyan al benefactor que protege. Amartya Sen da ejemplo del sistema jurídico en la India para ilustrar esta falta de correspondencia entre el ideal de la democracia y su práctica real. El sistema legal puede, en teoría, estar basado en los principios democráticos como la igualdad de todos ante la ley, pero en la práctica los que provienen de las castas más bajas tienen un mayor retraso en la resolución de los casos en la justicia y casos relacionados con la violencia doméstica no suele ser conducidas a un castigo legal. El fracaso de la práctica democrática para cumplir con sus ideales, por lo tanto, tiene raíces económicas y sociales. Otro importante mecanismo que lleva a una disfunción grave de las instituciones democráticas es el desequilibrio en los ejercicios del poder basados en las inequidades económicas y sociales. Incluso si las elecciones fueran libres y justas, los que tienen más dinero tendrían una mayor capacidad para financiar campañas políticas que mejor sirvan a sus intereses. Los que están en mejor situación económica también tienden a tener una mejor educación y, por lo tanto, una mejor comprensión de los asuntos políticos que las personas menos educadas. A su vez, tienen una mayor capacidad para influir en las políticas de acuerdo a sus propios intereses. En el caso de la India, Amartya Sen observa que los temas debatidos en el Parlamento tienden a representar los intereses de las cámaras empresariales y el orden establecido para la defensa. En contraste con las cuestiones sociales básicas como la educación primaria, la atención a la salud, el empleo rural, los cuales reciben muy poca atención en el debate parlamentario. Los que poseen más recursos económicos también tienen un mayor control de los medios de comunicación y qué tipo de noticias se envían a los principales periódicos nacionales y canales de televisión. Por lo tanto, pareciera que se llega a una situación perversa. La igualdad política es socavada por la desigualdad social y económica, resultando en decisiones políticas que favorecen a los que ya están disfrutando de una posición económica y social privilegiada, profundizando a su vez la desigualdad social y económica y, en definitiva, la desigualdad política misma. Como entrar en como se dice comúnmente, como un corcho en remolino, ¿no? Si las desigualdades económicas, sociales y políticas se refuerzan entre sí, ¿qué esperanza hay de romper este círculo vicioso a través de la práctica democrática? Aquí de nuevo una perspectiva desde el desarrollo humano reafirma el valor intrínseco de la democracia. La desigualdad de resultados socioeconómicos de la democracia de ninguna manera justifica el autoritarismo. Más bien la solución radica en el fortalecimiento de la práctica democrática
Amartya Sen sugiere dos formas concretas para superar este círculo vicioso y aumentar la igualdad política de los marginalizados. En primer lugar, debe mejorarse la capacidad de las personas menos favorecidas para su autoafirmación, ofreciéndoles incentivos marginales para que puedan conformar organizaciones políticas a través de los cuales obtener suficiente poder como para contrarrestar el de los más privilegiados. Probablemente el mejor ejemplo de esto sea la formación del Partido de los Trabajadores en Brasil al inicio de los años 80 y que resultó elegido para asumir el poder en el año 2002. La segunda opción que Amartya Sen propone para romper este círculo vicioso de la desigualdad económica, social y política es el fomento de la solidaridad entre los más privilegiados y los menos favorecidos, como cuando los intelectuales y los que pertenecen a clases sociales más altas hablan en nombre de los desfavorecidos y defienden sus intereses. Ahora les voy a comentar qué vamos a hacer. Permítame y abro este documento. Profesora, no se le escucha. Se quedó en silencio. La profe dijo que esperaran un momento, ¿no? Deme un segundo que voy a abrir un documento donde les vamos a decir qué vamos a hacer. Es el test que ya está cargado en la plataforma. Bueno, este test que les planteo está colgado en la plataforma Sí, este test está colgado en la plataforma en el tema 3, donde dice de la teoría de la práctica democrática. Son dos preguntitas, pero aquí vamos a debatir las dos preguntas, pero vamos a empezar por la primera. La primera es, según lo visto en estas clases y en otras anteriores, ¿qué soluciones plantea para romper el círculo vicioso entre desigualdades sociales, económicas y políticas? Ya saben que el icono de levantar la mano está disponible para cuando quieran participar. La pregunta es, ¿qué soluciones plantea para romper el círculo vicioso entre desigualdades sociales, económicas y políticas? Adelante, Gregorio.
Gregorio, ¿nos escucha? Perdón, sí, tenía el micrófono cerrado, ¿cómo no? No, le decía, doctora, pues que yo creo que la solución es lo que se ha afirmado día tras día y que la experiencia va mostrando, y es la educación. Es el mejor elemento que hay para poder hacer uso inteligente, racional de toda la favorabilidad que nos da la democracia. ¿Sí? Para mí es fundamental la educación. ¿Sí? Entonces, Gracias, Gregorio. Melissa quiere participar. Luis Fernando. Yo. Eder, adelante, Eder. Y sigue, luego de Eder, la doctora Ingrid Padilla. Bueno, yo creo que principalmente para resolver el tema de la desigualdad, tanto política, económica y social, más allá de la educación, debe haber una política social enmarcada en la igualdad de derechos. Sumado a esto, la educación debe tener un proceso de transformación a nivel tecnológico. Ejemplo de ello, los países nórdicos, por ejemplo. Los países que están en el llamado G20, que le llaman, son países que han invertido en educación, pero a eso también le han inyectado un proceso tecnológico de capacitación en relación a las potencialidades de cada ser humano. ¿En qué sentido? En que debe haber una política social de igualdad en términos de condiciones y debe haber una redistribución de las riquezas en términos de desarrollo social. Gracias, Eder. La doctora Ingrid nos quería compartir algo. Levantó la mano y luego la bajó. Sí, sí, doctora, así es. Yo pienso que se pueden generar varias acciones o varios mecanismos, que es algo muy difícil o unas brechas muy difíciles de disminuir. En el caso de la pobreza, pues obviamente la justicia, el empleo, el trabajo decente, pero también poder generar oportunidades a partir de la formación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, porque realmente sus ingresos, los ingresos de la familia hoy se ven limitados en el sentido que las familias no tienen personas, todos los miembros de una familia no están con la educación o la formación que les permita a ellos tener mejores oportunidades laborales o acceder a mejores oportunidades laborales. Dos, hay que hacer mucha pedagogía en el tema político, en el tema de la democracia. De verdad que es un derecho. ¿A qué tenemos derecho? ¿Qué debemos nosotros exigir? ¿Qué es deber del gobierno, del Estado? ¿Qué políticas públicas se deben generar o se deben implementar? Porque yo creo que la gente en general, en algunos estratos sociales sobre todo, hay una confusión entre lo que se les debe regalar, entre lo que ellos tienen derecho, en los que ellos pueden exigir. Entonces, como no hay una claridad de eso, pedagogía hacia el voto, pues la gente no entiende en su mayoría el poder que tiene elegir y las oportunidades que de ahí también se derivan para una sociedad. Entonces yo pienso que esa pedagogía es fundamental, tener mucha conciencia sobre lo que realmente es un deber y un derecho, es una responsabilidad, puede ser una exigencia, educación, pero sumado a esa otra pedagogía de quienes ya existen, de quienes hoy eligen, pero que parta desde casa, desde nuestros niños y desde los jóvenes, que también nosotros le podamos dar mejores oportunidades, mejor educación, mejor formación, pero entendida como que realmente debería ser una política de Estado, debería ser una obligación del gobierno y no debería ser simplemente un privilegio de unos pocos porque tengan mejores condiciones económicas
que priman sobre otros. Entonces, cuando nosotros empezamos a disminuir las brechas de pobreza, de desigualdad, yo quiero poner un ejemplo. Cuando el doctor Caicedo fue alcalde, él decía, ustedes saben cuál es la diferencia entre los estudiantes de los colegios públicos y los estudiantes de los colegios privados. Siempre hacía esa pregunta en los eventos. Y la gente pocas veces daba con la respuesta alineada a su pensamiento. Y él decía, son niños y son jóvenes con las mismas capacidades. Lo que han tenido son distintas herramientas y oportunidades. Entonces, por eso, cuando él implementa la dotación de tabletas en todos los colegios públicos del Distrito de Santa Marta, cuando implementó la movilización social por una educación de calidad que tenía tantos proyectos, él decía, pues los estudiantes de los colegios privados, el ajedrez es un hobby, es un deporte normal, los estudiantes de colegios públicos no sabían jugar ajedrez, no, nunca habían estado los estudiantes de colegios públicos en un modelo de Naciones Unidas que les permite un rol, un conocimiento político, económico a nivel mundial. No habían tenido esa oportunidad de desarrollar su oratoria, su investigación en esos ámbitos. Y él decía, en la medida que ellos tengan unos pupitres de calidad, se puedan sentar en las mismas sillas, un tipo universitario en las que se sienta el estudiante del colegio privado, el que tengan las mismas herramientas, el que tengan profesores motivados de buena calidad, los hace a ellos exactamente iguales. Y eso es lo que, digamos, entre las luchas y las banderas que él siempre ha empuñado con respecto a la desigualdad social. Entonces, ese es un ejemplo muy claro en realmente lo que hace y lo que marca esas diferencias. Así como él hacía ese ejemplo o ese parangón en los estudiantes de colegios públicos y privados, pues en la sociedad pienso yo que sucede un caso similar. Entonces yo creo que eso es válido pues en el contexto de la reflexión que usted nos plantea el día de hoy con sus interrogantes, profesor. Muchas gracias. Gracias a usted por ese importante aporte. Wilfrido Gutiérrez. Buenas noches, profesora. Gracias. Responder a esa interrogante que en el fondo tiene un problema estructural de acabar con las desigualdades que no solo existen en Colombia, sino que existen en el mundo, mueve muchas variables. Desde el mismo sistema del aparato productivo en el que estamos inmersos en Colombia, desde los mismos procesos de comercialización, los mismos procesos de transformación, implica mover toda una serie de variables. Ya lo decía un amigo, la educación sería una variable, un pueblo educado tiene mejores perspectivas, tiene conocimiento, pero podemos educar a la población, profesionalizarla, pero si no hay un aparato productivo que jalone, que demande esa fuerza laboral, esa mano de obra calificada, quedaríamos en las mismas situaciones de desigualdades. Bien sabemos que el coeficiente de Gini en nuestro país no guarda las mejores distribuciones. Gran parte de la riqueza de este país se concentra en el 10% y un 90%, entonces estamos en esos cuantiles de pobreza. Y que ejemplos en el mundo hay, por ejemplo, los países del sudeste asiático, en el cual aplicaron sobre 3 variables: tecnología, productividad y competitividad, adaptaron sus procesos productivos a las condiciones no solamente nacionales, sino internacionales. Vivimos en un contexto global en el cual nosotros sabemos que Colombia es un país que se ha caracterizado por la producción de materias primas. No tenemos un sector industrial como tan desarrollado en aquellos productos que le generan mayor valor agregado, que le generan, en el contexto de la teoría keynesiana, la demanda efectiva, vale decir que se produzca y haya capacidad de compra. Bien sabemos que el ingreso, mire, ahorita se está discutiendo el ingreso básico para esta situación, que al menos la gente sobreviva. Vivimos en unas desigualdades que para llegar a la equidad toca como comenzar con educación y que la gente comience a pensar, y que como lo que está pasando ahorita, muchos estudiantes en la calle porque ya no comen cuento, no comen mentiras en relación con esta desigualdad en la cual este país ha vivido durante 200, o por no decir casi el tiempo que lleva de los procesos de colonización de los españoles,
en los cuales los sistemas políticos no piensan en la generalidad, tal como dicen los principios del derecho, que prima más el derecho, el principio, el interés general que el particular. En este país, si uno se da cuenta, prima más el interés particular que el interés general. En esta situación de crisis en la cual vive el país, algunas empresas han desaparecido, el crecimiento del PIB del país no ha sido el que ha debido ser. Sin embargo, hay sectores que ustedes saben y conocen que han crecido a raíz de esta pandemia. Básicamente, por ejemplo, el sector financiero. El sector financiero en este país, a diferencia de los otros, ha crecido, ha tenido incrementos, y que atacar, por ejemplo, variables de índole cultural, por ejemplo, la cultura desde el punto de vista social, entonces desde el punto de vista religioso, hay intereses incluso hasta a nivel de las creencias religiosas, porque eso se ve en este país. En épocas electorales uno podría pensar que la religión primaría el interés general, y una vez mira que se van por intereses particulares de los que tienen intereses particulares en que esto siga así. Y acabar con esas desigualdades, profesora, sería como algo tan complejo, pero que no es imposible. Ya aquí en el Magdalena, por ejemplo, el doctor Caicedo es una viva imagen de ejemplo en esta situación, cuando cogía la Universidad del Magdalena en crisis, que contaba únicamente con 6 programas académicos y que estaban estigmatizados únicamente al sector agropecuario. Sobre la base de la escasez que había en esa universidad, mire que el doctor Caicedo hizo uso de la planeación estratégica en materia de educación, en materia del entorno. Se hicieron estudios referentes a qué era lo que este sector geográfico del Magdalena, la costa Caribe, demandaría, y se generaron cualquier cantidad de oportunidades a los jóvenes en diversas facultades que no existían. La universidad era la facultad de educación y la facultad de ingeniería. Muy pasmosamente, después estaba la de economía, con economía agrícola, administración agropecuaria, pero que esto trascendió y la universidad fue creciendo y les fue dando más oportunidades. Vale decir que esa inequidad que había desde el punto de vista de la educación, con la intervención de la universidad sobre la base de la escasez, porque la universidad estuvo llamada a desaparecer, para el Estado era más económico desde el punto de vista del costo de oportunidad que los estudiantes, los 2.000, los 1.900 se fueran a la del Atlántico, que mantener una nómina de trabajadores, una nómina de docentes, unos administrativos, pero que hablar en términos de acabar con esa equidad, eso no sería como en el corto plazo, uno podría estar pensando que sería en el largo plazo, porque este país, y como va a quedar este país con esta crisis, con esta situación política, económica, social en materia de salud pública, va a demandar de mucha gente que le genere innovación, no solo a la educación, sino al aparato productivo. Miren qué bien lo decía, bueno, ustedes han escuchado a Petro, que nosotros estamos acostumbrados al sistema primario exportador, exportamos mucha materia prima, pero no le generamos valor agregado, no generamos empleo, demanda efectiva en nuestro país, para poder ocultar aún más los potenciales que tenemos, para que no solo nos dediquemos a la agricultura y mandar el producto tal cual como se genera. Por ejemplo, el banano se va tal cual como es. El petróleo, uno sabe que tenemos como una reciprocidad en contra. Mandamos el petróleo en bruto, lo importamos a cualquier cantidad de costos mayores, y esa es nuestra historia. Vale decir que en la acumulación originaria de capital nosotros todavía estamos como en la comunidad primitiva en algunos aspectos económicos, sociales, pero que acabar con esa equidad es el reto, sino el reto que tenemos muchas personas y que obedecemos como a una filosofía, a una ideología de que la gente es lo primero, primero la gente. O sea, cuando se dice primero la gente es la generalidad del caso, que prime más el principio general y que no prime el principio particular, el interés particular, que es lo que nosotros observamos en este país, en este departamento. En este departamento observamos que unos clanes políticos, tienen una particularidad que tenían las instituciones públicas apoderadas, bien sea
por democracia, democracia con sus asimetrías, porque no era una democracia perfecta, sino que aquí priman mucho las irregularidades en materia de democracia, compra de votos, compra de los órganos electorales, y que, hombre, la gente ha ido despertando en el Magdalena, incluso miren en Colombia, y que a nivel de la democracia ahorita podríamos decir que hemos saltado en materia política a llegar a un movimiento Fuerza Ciudadana con el voto popular, con el voto de la gente. Se han ido acabando esas inequidades en el departamento, en el distrito. Hoy en el distrito observamos, vemos desde la mañana, a las 4 de la mañana, mucha gente de diversas edades haciendo deporte. En los espacios donde se puede gestar la cultura, gente haciendo también sus presentaciones culturales. Ahorita, lamentablemente, porque está la situación que está, pero antes en el distrito se miraban todas esas situaciones en las cuales la gente estaba haciendo uso de los bienes públicos que le debe proveer el Estado, porque eso es lo otro. El Estado debe proveer, tal como lo decía Adam Smith, el Estado está para 3 cosas: proveer educación, salud y seguridad. Miren lo que pasó con la salud. Afortunadamente, se cayó lo que se tuvo que caer en materia económica, los medianos, los bajos, soportando este sistema económico, mientras que otro en las declaraciones de renta lo vemos, la inequidad que hay, por ejemplo, inequidad en el ejercicio. Wilfrido presenta su declaración de renta y le toca pagar, mientras que hay gente potestada que hacen su declaración de renta y no pagan ni un centavo. Entonces, en este país la inequidad pulula, se multiplica como el maná, y contra eso creo que es que un pueblo educado estaríamos como pensando en el cambio que debe tener esta pequeña parte, la ciudad, el departamento, la costa Caribe y el país. Entonces, esas inequidades ya han comenzado como a tener sus frutos de igualdad en el departamento del Magdalena, en el distrito. No me extiendo más, profesora, porque digo, es una pregunta que sería un curso como de macroeconomía, de microeconomía, para analizar todos los contextos del índole de las variables del contexto nacional o las variables del contexto internacional. Entonces, no me extiendo más y le doy la oportunidad a otra persona. Gracias, Wilfrido, por tu aporte. Saliéndome un poquito del tema, tú mencionaste algo que me ha llamado mucho la atención desde hace varios meses, que lo he venido escuchando, y es la propuesta de renta básica universal. La propuesta de renta básica se da inicialmente en los Países Bajos, en algunos países del norte de Europa, y digamos que es una propuesta que ha funcionado. Sin embargo, me llama mucho la atención que en el país haya cogido vuelo la propuesta de renta básica universal, digamos que me causa curiosidad porque es una propuesta neoliberal. La propuesta de renta básica es una propuesta eminentemente neoliberal. Entonces, no acaba la pobreza, no acaba la pobreza. Eso no va a acabar la pobreza y la desigualdad. Además, entonces, he notado como muchos sectores de izquierda del país han abanderado Sí, pero una propuesta neoliberal como es la renta básica universal, digamos, sin mediar los contextos y sin siquiera analizar, por ejemplo, si una propuesta como las transferencias monetarias condicionadas, que son lo que se conoce hoy como familias en acción, jóvenes en acción, o sea, le entregan un dinero por cada niño estudiando, por cada niño. Eso es una política asistencialista. Además, entonces, si en estas transferencias monetarias condicionadas, o sea, tienen una condición para poderle entregar un dinero, a veces se generan ciertos choques culturales, como que, por ejemplo, entonces no compran la comidita, sino entonces se van a la tienda de la esquina a tomar cerveza, digamos, a desviar los recursos. Ahora ustedes se imaginan, eso es para que los discutamos, o sea, no estoy diciendo que se elimine de plano esta propuesta, pero es para que la discutamos también. Ustedes se imaginan que la renta básica universal, que es sin condiciones,
se le entrega un dinero a cada persona sin condiciones. ¿Cómo operará en Colombia, por ejemplo, teniendo en cuenta nuestro nivel cultural? Como para que lo pensemos. ¿Sí? Tiene la palabra Carlos Páez, luego Johnny Carmona, luego Zunilda y luego Humberto Mendieta, que ayer tuve el gusto de conocerlo. Ok, profesora, muchas gracias. Yo voy a ser como un poco breve y lo que quiero agregar, porque muchos de los que precedieron hicieron unos aportes fundamentales frente al tema que redunda en el tema de educación y otros elementos económicos que inciden significativamente en el tema de la desigualdad. Pero es importante hacer ver pues que Colombia es un ejemplo de desigualdad a nivel mundial. Está en los primeros puestos de nivel de desigualdad. Parece impresionante, pues teniendo en cuenta que alrededor de nuestro hay otros países que podrían debe estar en las mismas condiciones nuestras y por ser pues nosotros todos en el sector acá del sur de América, pero no es así. Somos abanderados de ese nivel de desigualdad. ¿Qué significaría entonces ese nivel de desigualdad? Que unos pocos tienen muchos recursos, unos pocos tienen una acumulación de riquezas y muchos otros, que es la gran mayoría, no tienen esa oportunidad de disfrutar de esas riquezas. Frente a eso, en todo sentido, económico, educativo, democrático, como lo quieramos ver, ese factor incide. Un elemento clave que me enseñó mi padre, que era ingeniero agrónomo, él hablaba mucho de la seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria está acompañada de la manera como el país se destaca por la acumulación excesiva de la tierra. Ese es un paso gigante que se debe dar para poder librar esta batalla contra la desigualdad y que precisamente el Tratado de Paz, el Acuerdo de Paz contemplaba ese proceso de empezar a trabajar esa acumulación de mucha tierra productiva que de impactarse y de organizarse y de trabajarse, no en el enfoque del manejo a una expropiación, sino en el enfoque a una exigencia constitucional que establece el artículo 58, que la propiedad tiene una obligación social y ecológica y que de ella debe emanar interés colectivo, no un enfoque netamente particular, capitalista, sino que también tiene una obligación, como tienes tú como responsabilidad, y hay que hacerla producir. Entonces, esta dinámica de generar y de eliminar esa acumulación, estamos trabajando de doble manera, logrando también que esas riquezas se distribuyan y al mismo tiempo hacerla producir y permitir garantizar la seguridad alimentaria a toda una población que hoy está padeciendo de hambre y que es la fuente de las oportunidades y la fuente de adquirir conocimiento y de poder estar en condiciones de competitividad, que una niñez sea bien alimentada, que es la que permite que pueda tener un desarrollo motriz, un desarrollo cognitivo y que asimismo pueda entonces defenderse, aprender, explotar su potencial y servir a una sociedad. Si eso no se garantiza, indudablemente no tendríamos un futuro claramente determinado con unos excelentes ejemplos de desarrollo, porque ahí está el punto clave para que la educación se pueda magnificar y pueda tener los frutos que se aspiran a la formación. Por eso se habla mucho y se habló de la Universidad Magdalena por parte del doctor Carlos Eduardo Caicedo de plantear este tema del alimento, de darle gratuitamente alimento, una oportunidad de un sustento a esos jóvenes universitarios que de escasos recursos, de estrato 1, 2, que indudablemente se les facilitaba cuando se les permitía este tipo de aporte. Entonces, ese es como un ejemplo claro que debe magnificarse a nivel nacional
y que esta manera de poder hacer productiva la tierra, aprovecharla con todo lo que tenemos, somos muy ricos, y entonces acompañar todo esto con el proceso educativo gratuito en todas las etapas de formación, donde al final se genere una contribución social de cada uno de esos niños que han sido subsidiados en su educación, en el deber de retribuirle a la sociedad con su conocimiento, con su formación. Muchos de esos ejemplos que maneja Chile y otros países donde tú puedes hacer una especialización pagada por el Estado, pero el Estado mismo te obliga a que retribuyas esa formación de especialización en el sector más recóndito de ese país, donde no existe ese especialista y necesita que ese especialista esté ahí presente y dando fruto de ese conocimiento que el Estado te lo financió. En general, ese sería un proceso que magnifica la redistribución de la riqueza, que es lo que está pasando y vive Colombia todo el tiempo, como es visible en la acumulación de ese sector financiero, que es el más beneficiado de todas estas dinámicas capitalistas, que se acumula, que excesivamente personas millonarias y todo su dinero lo aplican y lo invierten fuera del país incluso. Entonces es una salida también de todo ese capital que conlleva Colombia, producto perfecto de esas dinámicas que no están atentas a cómo se estructura una economía y cómo se estructura una sociedad que está en este momento ya en un proceso de explosión producto de esa desigualdad que ya no la toleran más. Entonces, indudablemente, el punto que quiero hacer mención es comenzar por la alimentación, asegurarla y ahí mismo eso poderlo lograr a través de la redistribución de esas tierras y hacerlas productivas. Gracias, Carlos. Es muy importante lo que acabas de decir y sobre todo porque recuerdo, bueno, no sé si estoy mal, me corrigen si así lo es. En el distrito de Santa Marta se aprobó la política pública de seguridad alimentaria o estaba para aprobarse, digamos que estaba el documento de incidencia para que la ciudadanía en conjunto con instituciones internacionales y nacionales pudieran garantizar a la ciudadanía esta seguridad alimentaria que se requiere y que indudablemente es uno de las necesidades básicas que necesitan ser satisfechas, sobre todo en lo que tiene que ver con nuestras actividades diarias, ¿no? Y sobre todo también en niños, niñas y adolescentes, puesto que teniendo una buena alimentación como son las políticas que vienen implementándose en la alcaldía de Santa Marta y en la gobernación del Magdalena, los niños pueden fortalecer aún más sus capacidades educativas. Entonces es muy valioso lo que acabas de decir, Carlos. Johnny Carmona. Johnny se quedó dormido, ¿no? No, espera, que estaba sacando al niño que estaba aquí en el cuarto. Bueno, el tema es muy interesante. Yo creo que los que me antecedieron, como Carlos Páez, Wilfrido, la doctora Ingrid, pues la base indiscutiblemente pues es la educación, ¿sí? Es lo que pues se ha centrado. Pero como decía Wilfrido, es un tema muy amplio, toma bastantes aristas. Y de una, pues, el ejemplo palpable es la acumulación de riqueza que han tenido en especial, pues, familias aquí en el Magdalena que han adquirido y no la han sabido distribuir equitativamente. Y está la problemática. Con respecto a lo que dice Carlos, es un tema muy interesante relacionado con la seguridad alimentaria. Yo soy ingeniero agrónomo y siempre pues en el campo tenemos esa discusión porque el Estado le compra tierra a los indígenas para la protección de esos ecosistemas, más no para la producción, ¿sí? Vemos que todas las comunidades indígenas pueden conservar, pero no producen, ¿sí? Entonces es la propuesta siempre de muchas
organizaciones, entidades campesinas, de que el mismo Estado también compre las tierras, pero para entregárselas a asociaciones o a personas que de una u otra forma sí están interesadas en sembrar, de sembrar de una forma pues sostenible. Han habido conatos de proyectos en la Sierra Nevada que han querido hacer esta cuestión, y tengo una anécdota de unidad de víctimas donde trajeron pues personas de zonas bajas, en este caso pues Fundación Pibijay, donde la vocación es ganadera, donde es otra textura de suelo, otro agroclima, y la han trasladado para la sierra, para la parte montañosa, alta, climas templados, y donde se pueden ver cultivos del café, aguacate, cacao. Recuerdo pues en ese comportamiento social, pues el primer año, los primeros meses, estos agricultores de la planicie, de las zonas bajas, para poder tener cosechas de aguacate, pues en su educación y en su cultura, pues lo más fácil y lo más práctico, si no podemos subir el árbol o el palo de aguacate, pues vamos a darle machete y hacha. Y esa fue una crítica que se hizo pues en el sector, y en ese entonces pues sacrificaron un promedio de 30, 40 palos de aguacate para ellos poder obtener pues la cosecha y después más adelante pues venderla. Pero después, ¿qué? Y el Estado pues no hizo el seguimiento y la parte de la educación. Hombre, si este proyecto existía con unidades de víctimas, pues si era para esta zona tenían que buscar territorios que se asemejan a esa vocación agrícola, a esa cultura de sembrar los diferentes cultivos que se dan en ese piso térmico, y viceversa, ¿sí? Tú tampoco puedes coger una persona de clima frío o templado y mandarla pues a climas cálidos. El choque cultural, el impacto en sus cultivos es muy grande. Entonces la distribución hay que saberla hacer en estas tierras. Por eso muchos criticaban a Petro, y Hugo Chávez pues inició con eso. Hay familias, yo tengo familias que no son pudientes, pero de heredad o por herencia tienen territorios de 300, 500, 1000 hectáreas, y tú les preguntas qué están haciendo con esas 1000 hectáreas, no están haciendo nada. Entonces entra esa problemática, no, pero el Estado que me la compre. No hay esa política como de adquisición de tierra para poder distribuir. Por eso en el plan de desarrollo del doctor Caicedo, el gobernador, pues hacia la parte del cooperativismo, ¿sí? De unir a esos grupos de campesinos que en verdad quieran sembrar, y para poder colocar el aparato productivo al servicio de la comunidad, y con eso pues se mata a través de la educación, a través de la innovación. Aquí lo fundamental es la educación, para que ellos vean el sistema económico, cómo se pueda comercializar bajo un sistema de economía solidaria, y que todos ganemos. En ese caso, pues también hago no un llamado de atención, sino un simple hecho de aquí dejar esa incógnita de cuántos de ustedes, de los que estamos acá, que somos un promedio de 25 o 30 personas, pues compran en mercado público, compran en la plaza del mercado, y no vamos a las grandes superficies o almacenes de cadenas que, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros de una u otra forma pues ayudamos a ese pequeño agricultor a que se le compre directamente esos productos? Y eso es lo que se ha salido en las redes sociales, ¿sí? Con respecto a estos almacenes que por ejemplo la Olímpica te paga a ti el bulto o la tonelada de tomate, de cebolla, lo que sea, a los 45 días, a los 60 días, 90 días, como un productor con esas garantías vamos a sobrevivir. Entonces toca mal vender, porque también hay mafias. El doctor Caicedo pues siempre la ha tratado de determinar, pero siempre son como las malas hierbas, pues nacen en los mercados públicos, que también tienen sus coibas o sus intereses. Pero de una u otra forma, pues el campesino pues tiene que vender esos productos. Es el que al final recibe. Ya lo hemos visto por las redes sociales, lo que están pasando con esta circunstancia, y que, como decía Wilfrido, la afectación al aparato productivo. Y con la pandemia pues se ha registrado que definitivamente necesitamos, yo también estoy igual que la profesora Verónica, no sé si al final aprobaron la política pública de seguridad alimentaria, que es fundamental.
tanto en la zona urbana como en la zona rural, y más en la zona urbana, donde tenemos que innovar y que nosotros en nuestros patios, ya sean apartamentos, en casa, pues generar algo de comida, porque para allá vamos. Esto cada vez se vuelve más difícil cultivar. Mire cómo están ahora la temperatura, el sol, eso afecta a los cultivos, aumentan plagas, la resequedad. Entonces es la hora de que desarrollemos pues esas políticas o desde acá pues poderlo infundir para que esto afecte a la producción, a la economía y que haya equidad y que todos podamos tener alimentos saludables y confiables en nuestras casas. Bueno, hasta aquí, no me extiendo más en mi intervención. Gracias. Gracias a ti, John. Zunilda. Sí. Muy buenas noches para todos, profesora. Ingresé un poquito tarde, entiendo el tema, pero quisiera que usted me generara nuevamente la pregunta, profesora. Hágame el favor. La encuentras en el chat. Ah, ok. De todas maneras, siguiendo lo que los compañeros hablan, me imagino que es de las desigualdades, de las brechas de desigualdad que existe en nuestro país. Y escuchaba la conversación de compañeros que estoy muy de acuerdo, pero yo opino que el problema nuestro colombiano comienza por el sistema político, que es el mismo sistema desigual. Por ahí comienza la desigualdad. No tenemos una democracia verdaderamente participativa y nos han dominado durante décadas muy poca familia, y eso ha generado una democracia muy cerrada. Más de eso, yo soy una crítica del sistema educativo colombiano. El sistema educativo colombiano tiene unas brechas entre la educación pública y la educación privada, que es muy amplia esa brecha, a razón de que la educación pública viene improvisando modelos de educación que son rechazados en otros países y aquí los ponen en práctica. Y por eso cada presidente que entra o cada gobierno que comienza y cambia su modelo de educación ajustándose a las reglas y a las leyes impuestas por el Banco Interamericano. Y les hablo un poquito del modelo educativo, promoción automática. Como docente lo conozco, lo practiqué y sé de sus fortalezas y sus debilidades. La promoción automática dice que los estudiantes no pierden años. Entonces, pero hasta noveno. Después de noveno, sí, usted puede pasar al muchacho de sexto, de séptimo, de octavo, lo puede promover asignatura donde no haya cumplido con los logros, se los deja ahí para que los vaya cumpliendo poco a poco. Al final en 10 se le acumulan esos logros a los estudiantes y ahí se queda. En 10 sí puede perder el año y en 11 también. De todas maneras, es un sistema educativo rechazado por España, el sistema educativo, el modelo educativo de promoción automática. Eso como quiera afectó la calidad de la educación. ¿Y por qué obedece a las políticas del Banco Interamericano? Porque por los muchachos, el Banco Interamericano genera un recurso para la educación de Colombia. Pero a los estudiantes repitentes, ellos no van incluidos en el nuevo presupuesto. De ahí que nace el modelo educativo de promoción automática. Entonces, al profesor se le genera un compromiso de decirle, usted tiene que hacer unas estrategias pedagógicas para que los logros que no hayan sido alcanzados, el muchacho lo logre. Pero tenemos un profesorado que no en su totalidad son comprometidos y los logros
yo para meterme en un compromiso de 20 estudiantes repitentes, entonces tengo que generar un trabajo adicional, yo les paso los logros, ahí como le digo yo, arrastrando. Entonces cambiaron el modelo de boletín y todo eso. Resumo, el modelo educativo, los modelos educativos que se han aplicado en Colombia ya vienen rechazados de otros países, pero son impuestos por el Banco Interamericano. Entonces, porque ese es el que le genera un recurso al Estado para la educación. El Estado colombiano no garantiza la calidad de la educación. Y si nos vamos a la educación superior, ustedes saben la batalla que tienen las universidades públicas para que pueda haber un sistema educativo de educación superior de calidad. Entonces ahí comienza el problema de desigualdad y el problema que tenemos, los vacíos que tenemos en Colombia se generan desde las políticas, desde el sistema político colombiano. Más de eso, no es un secreto para nosotros, para ninguno de nosotros, compañeros, el nivel altísimo de corrupción que existe y es permitido por los órganos de control, porque aquí no tenemos un sistema de justicia operante. Y yo les hablo siempre de los casos insólitos que se dan en La Guajira, que es donde más se permite cosas que en otros departamentos de pronto lo protestan, en La Guajira no lo protestan, y ustedes saben que La Guajira, el que maneja los programas de alimentos, siempre el que no está preso, está pagando la condena, lo andan persiguiendo, está investigado, pero allá en La Guajira el programa de alimentos no resuelve sino a un 10% de las necesidades de nutrición. Y ustedes han visto los casos aberrantes, las comidas inadecuadas, si para el gobierno manda para 100 niños, le llegan a 30, a 20, eso es insólito en La Guajira. Entonces, eso se da, ¿por qué se da? Porque el sistema político corrupto lo permite, porque es que todo se maneja es a través del sistema político. Colombia no tiene un sistema de justicia operante. Y de ahí que allá en el Magdalena me aterra a mí cuando yo veo que los planes de desarrollo del gobernador son truncados por el mismo sistema político, desde el gobierno ejecutivo. Entonces, el mismo magdalenense que es diputados, que son los que deben apoyar el progreso del departamento, ellos son la talanquera en el momento del gobernador que quiere implementar unas políticas diferentes y un sistema de gobierno diferente. Entonces, para nosotros es muy difícil darle una interpretación lógica del problema de desigualdad cuando nos vamos al sistema económico de Colombia. El sistema económico de Colombia es fallido por donde se le mire. ¿Y de dónde se genera la falla del sistema económico? Porque también es movida por las políticas neoliberales que acaba de hablar la profesora, y que ustedes saben que nosotros somos el patio de Estados Unidos y aquí las políticas económicas las generan allá en Estados Unidos. ¿A razón de qué? A razón de que Colombia tiene esa deuda externa tan altísima con Estados Unidos. Y el afán de Duque de hacer una reforma tributaria es porque Estados Unidos le tiene en el momento la amenaza de no darle dinero ahí más al Estado. Ya no va a haber vida crediticia, por decirlo de alguna manera. Entonces él corriendo le presentó en la nueva reforma y él dijo, cuando le estaban pidiendo retirar la reforma que había solicitado al Congreso, que no podía retirarla porque se dañaba la vida, no le voy a decir las palabras que él decía, pero la entendí como la vida crediticia de Colombia, pierde la credibilidad
ante la banca internacional. Y ese es el afán de él, de demostrarle a la banca internacional que tienen la capacidad crediticia para que le den dinero y más dinero para él invertirle a la cuestión del COVID y a los programas de desarrollo que él supuestamente tiene. Hay veces que los gobiernos centrales tienen buenas políticas para desarrollarle a los territorios, pero lastimosamente desde que salen de allá viene el serrucho y cuando quieran llegar al gobierno local, lo que llega ya es fraccionado y el gobierno local tiene que fraccionar. Entonces, si van a hacer 40 kilómetros de vías terciarias, de tanto serrucho que le han dado a eso, porque eso es lo que se llama las cuotas burocráticas, eso es lo que se llama la mermelada, y eso es lo que empobrece a nuestro país, y eso es lo que genera la desigualdad en nuestro país. Porque decirle verdad, compañeros, que aterra la corrupción, y nosotros tenemos casos palpables de Odebrecht, de Reficar, del cartel de la hemofilia, el cartel de la toga, el cartel de... Y échele lápiz a los carteles y a todos los actos de corrupción y de robo y de saqueo a las arcas del presupuesto nacional que no llegan donde tengan que llegar. Acuérdense de agroingreso seguro. ¿Qué fue lo que pasó? Eran unas políticas que si se hubiesen desarrollado como estaban planteadas, eso iba a generar el desarrollo positivo en el campo, pero mira a quién le dieron las prebendas para el agroingreso seguro. Ya ustedes saben todo lo que pasó allí. Y así son esas políticas de corrupción las que nos corroen y las que nos generan la brecha de desigualdad. Aquí hay problemas en todas las poblaciones, en los jóvenes, en la mujer, en el campesino, en los grupos minoritarios, en la etnia, en todo, porque todo el recurso que se genera desde el presupuesto nacional para atender las necesidades de esas poblaciones no llega, compañeros, no llega. Yo critico mucho a los entes de control. Pasan carros y carretas, miren cuántas obras inconclusas no tienen en Colombia. Aquí Valledupar. Aquí hicieron... Me está escuchando. Dígame. Quisiera darle paso a otros compañeros que... Con mucho gusto, profesora. Entonces, le agradezco mucho su participación. Muchas gracias a usted y a los compañeros. Humberto, adelante. Gracias, profesora, muy gentil. A la pregunta de qué soluciones plantea para romper el círculo vicioso entre desigualdades sociales, económicas y políticas, pues yo planteo que sin duda, como todos sabemos, es la educación. No es un cliché esa respuesta, sino que la educación es la alternativa, la puerta, la ventana. Solo que un joven que nace en los sectores más vulnerables, probablemente en la miseria, para que llegue a ser productivo, tiene que esperar hasta los 18 o hasta los 21 años. O sea, hasta los 18 no por la mayoría de edad, sino porque tiene que cursar primaria, bachillerato, una carrera técnica, luego la universidad. Entonces, durante ese tiempo, tiene que comer todos los días vivir. Por eso, la renta básica es clave en esos sectores populares. Aunque sea una medida para algunos populistas y es sin duda asistencialista, pero el asistencialismo se necesita en los países pobres o en vías de desarrollo, como se dice eufemísticamente. Y voy a hablar de la educación, de lo que acabo de plantear como alternativa, pero además de la renta básica, porque la renta básica existe en el mundo hace muchos años. En Europa existe la renta básica y los gringos, por ejemplo, en particular, tienen un seguro que se llama más que un seguro, es un auxilio que se llama desemployment, que es el del desempleado, pero también tienen una renta básica que es el de free food stamps, estampillas de comida, estampillas de comida, free food stamp, que le dan a los sectores marginados, pobres, vulnerables o desempleados, y con esas estampillas la gente puede solo comprar comida, no le dan dinero, sino estampillas para que vaya a los supermercados, a los mercados a comprar.
También allá se surten casos como creo que la profesora hacía la anotación de que el riesgo de estos recursos que ayudan a sectores vulnerables se vayan a la tienda de la esquina en cervezas. En Estados Unidos, en Canadá, en España, donde está esa renta básica o seguro de desempleo, en algunos casos como le denominan, la gente tiene el documento ese o la estampilla y lo que equivale a $100 o 100 euros lo puede vender por 60 a alguien que le da utilidad en ese sentido y con ese dinero compra lo que le da la gana. Pero ese es un riesgo de la sociedad en términos generales. Pero a lo que iba fundamentalmente o a lo que voy es que sin duda esa renta básica es necesaria para alimentar a miles de niños y ciudadanos y adultos que en un país con estos niveles de desigualdad económica, alguien hablaba de Gini hace un momento, que lo citaba muy bien, no tiene alternativa. Por eso es que la canasta familiar, cuando el DANE habla de la canasta familiar y del costo, como el otro día este señor Oviedo del DANE dijo algo que no es ridículo, es atropellante, que en el campo 199,000 pesos, con 199,000 pesos se puede vivir. Creo que todos leyeron ese titular, que inclusive dio lugar pues a muchas críticas, porque es una percepción bastante pequeño burguesa sobre cómo debe vivir la gente. Nadie vive con esos 199,000 pesos. Inclusive los que se ganan una millonada no viven tampoco con esa millonada porque no les alcanza a partir pues del poco sentido del ahorro que en términos generales se tiene en Latinoamérica. Pues, profesora, esa es mi participación a propósito de que la pregunta pues tiene una respuesta fácil, que es el de la educación, pero para que alguien escale en los niveles de la educación, que son desde la primaria, la secundaria, una carrera técnica o una carrera universitaria y empiece a producir para ganar y sostenerse, necesita un auxilio y ahí el asistencialismo tiene un sentido. Muchas gracias, profesora. Gracias a ti, Humberto. Fíjate que es muy importante estas discusiones y en el caso de la renta básica es fundamental lo que acabas de mencionar, porque entonces nos da una luz en el debate público sobre lo que, por llamarlo así, las condiciones que debe requerir una propuesta de renta básica universal. Entonces, podría incluir, por ejemplo, una condición, que no se le entregue dinero como si se hace en familias en acción o jóvenes en acción u otro tipo de subsidios o de transferencias monetarias condicionadas, sino que se entreguen en bonos alimenticios. Entonces esa podría ser una propuesta interesante para discutir, bueno, ya en el Congreso colombiano, que es de donde debe darse este debate a nivel público. Abraham, sigue. Abraham Catini. Adelante. Abraham, no te estamos escuchando. Compañeros, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Hola. Bueno, yo voy a hacer con un poquito de abogado del diablo, porque la discusión me ha parecido de la más interesante que he encontrado en estas semanas de la escuela. Me parece como el meollo del asunto. Y pienso que es el meollo del asunto porque es lo que nos permite trazar la línea entre el pensamiento liberal, incluso entre el pensamiento liberal socialdemocrático o socialdemócrata y el pensamiento del socialismo democrático, que es donde, entre otras, se inscribe el programa político de Fuerza Ciudadana. Pareciera lo mismo, obviamente, y pudiera llamarse a confusión, pero en este punto central creo que es donde está la línea que nos permite distinguir en qué parte del campo del fútbol estamos. Si estamos a la defensa, en el lado rojo o en el lado azul, si fueran dos equipos. ¿Y por qué lo digo así? Lo digo así claramente. Es por la siguiente explicación que creo que pues un poco desnuda esa discusión que está en boga hoy en Colombia y es alrededor del tema de la renta básica universal.
Entonces voy a empezar por la renta básica universal para explicar lo que yo considero que es el meollo del asunto y es el tema del papel y el rol del Estado frente a la economía. La renta básica universal es una figura o una herramienta que realmente surgió hace algunos años, antes de la pandemia, en los países nórdicos, como evidentemente explica la profesora. Pero en países nórdicos, donde los niveles de desarrollo humano son los más altos del mundo y donde adicionalmente el nivel de desarrollo del aparato productivo han alcanzado los más altos estándares a nivel mundial. Y la renta básica tiene un adjetivo, que es la universalidad. Es decir, la concibieron como un ingreso que por el simple hecho de tú hacer parte de la sociedad política, de ser un ser político, de ser un ciudadano del mundo, tú tendrías derecho. Y en la concepción de los países nórdicos, tanto el más rico como el más pobre de la sociedad recibiría ese ingreso o esa transferencia por parte del Estado. Y así lo concibieron porque obviamente ellos son herederos de un modelo de tributación altamente progresista, donde, como es obvio, los que más tienen, más pagan de manera progresiva. Como fue pasando el tiempo y esa tesis poco hacía raíces en el mundo por las grandes desigualdades de riqueza entre las naciones, fue llegando, por ejemplo, a África, fue llegando a Latinoamérica y empezó la gran discusión e incluso llegó a Estados Unidos. Hoy hay renta básica en Estados Unidos, en varios estados federados. Y la discusión empezó a ser sobre la aplicación, es decir, sobre la universalidad de la renta. En Colombia, ¿qué se está diciendo hoy? Que esa renta básica, sea por hogar, tenga unas categorías unas diferencias entre niveles socioeconómicos, pero en el fondo lo que está en discusión es si esa es la mejor forma, porque no ha habido otra diferente en unos modelos de Estado capitalista, de un modelo de Estado de capital que en Occidente es la regla general y en otra buena parte de la humanidad también se ha intronizado y en otras se ha moligerado por la existencia de un capitalismo, pero capitalismo de Estado, como en China, pues empezó a hacer carrera la idea de ser utilizada esa herramienta como una forma paliativa de subsidiar la subsistencia de las familias con menores ingresos. Sin embargo, la tesis original es que es el mejor mecanismo y el más eficaz para distribuir la riqueza y para que el Estado cumpla su rol de conductor y regulador de la economía. Y ahí es donde eso nos diferencia precisamente de las tesis liberales y contractualistas. Los liberales consideran que el Estado, en lo que tiene que ver con la moral y la ética de las personas, no debe intervenir prácticamente en nada. Pero en materia económica, incluso hay corrientes liberales que han pensado que el Estado tampoco debe intervenir. Los socialdemócratas consideran que el Estado debe regular porque el mercado y la mano y la tesis de la mano invisible es un mito, es un cuento y que la ley del goteo nunca ha funcionado, que al contrario profundizado las desigualdades y ahí es donde ingresa la corriente del socialismo democrático, en donde sin desconocer la lógica
de la existencia de la propiedad privada le otorga al Estado el poder de conducir la economía, porque se considera que el mercado no puede conducir la función de distribución de la riqueza al punto de construir una sociedad igualitaria. Los socialistas en el socialismo democrático consideramos que el Estado tiene la obligación y por lo tanto tiene que ser un Estado fuerte y no un Estado débil, tiene que conducir la economía, tiene que hacer control de precios, tiene que tener el monopolio de los servicios públicos domiciliarios, tiene que promover la propiedad colectiva y cooperativa, tiene que combinar en la economía las diferentes formas de propiedad solidaria, pública, privada. Es decir, el Estado tiene un rol protagónico, no es ni siquiera un simple regulador, sino es un conductor, no es simplemente un árbitro. En el liberalismo, incluso socialdemócrata, el Estado es máximo un regulador. En el socialismo democrático, el Estado es un conductor. Y por lo tanto, la renta básica universal sería el mecanismo más eficaz para exterminar las desigualdades. Considero que, por todo lo contrario, no es una política paliativa, no es una política de subsidio. Entre otras cosas, no es fácil. Pareciera fácil coger una plata y repartirla y meterla en una cuenta bancaria. No, no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque primero tienes que tener la caja, y para poder tener la caja tienes que tener una política tributaria tan poderosa, tan fuerte y una estabilidad política tan sólida que te permita hacer lo que el mercado no puede hacer. ¿Qué no puede hacer el mercado? Obtener del flujo de la riqueza, succionar del flujo de la riqueza de los más ricos sin que los ricos dejen de ser productivos y sin que eso conduzca incluso a una guerra civil, sin que los capitales huyan, al punto que los capitales se sientan tan cómodos que exista, como dice la pregunta de la profe, un círculo virtuoso económico y no un círculo vicioso económico. Es un círculo virtuoso. Entonces tiene que construirse un círculo virtuoso en donde la riqueza llega a las arcas del Estado y el Estado la distribuye de una manera universal y eficaz que genera mayor consumo, y en la cadena de consumo aumenta la productividad, y para ello debe haber una industria nacional lo suficientemente innovadora y con la capacidad de garantizar primero el mercado interno y tener la suficiente capacidad de mantener una balanza de pago favorable. Y por lo tanto también tendrá que conducir la política de emisión monetaria del pago de la deuda externa para mantener una tasa de cambios que estimule la exportación y que mantenga el valor de la moneda estable. Entonces yo creo que esta es la discusión central nuestra. Nosotros somos, entonces, en mi concepto, un movimiento que defiende el Estado como un actor, como un escenario, como un espacio en donde el papel fundamental del Estado es garantizar la igualdad. La igualdad, no la igualdad formal, porque la igualdad formal era propio de los liberales. Los liberales consideraban que tú salías del estado de naturaleza, dejabas de ser un bárbaro y entrabas al estado de la civilización a través de una sociedad con normas escritas, y que por el solo hecho de ser ciudadano ya tú tenías los mismos derechos y obligaciones que el otro. Eso es una tesis de igualitarismo formal, pero en la tesis de igualitarismo material eso realmente pasa a un segundo plano, porque lo que hace que una sociedad sea igualitaria no es la igualdad frente a la ley, sino
sino la medición de tu nivel de riqueza o pobreza multidimensional, más allá de la pobreza o riqueza monetaria. Que aquí nos quieren medir con el tema del cuento de la pobreza monetaria, y nos hemos dejado que esas bancas multilaterales que prestan plata nos midan con la pobreza monetaria, pero realmente la dimensión humana, más allá del nivel de ingreso monetario en los países nórdicos, a ti te quitan del salario, los que han viajado allá saben que les quitan el 75% del salario, pero les queda un 35% de ingreso realmente, pero realmente la gente tiene acceso a educación gratis, salud gratis, transporte subsidiado, bienestar, deporte, cultura, y por lo tanto los niveles de pobreza multidimensional son realmente bajos, porque hay acceso universal a derechos sociales, económicos, ambientales y políticos. Luego, entonces, aquí no se trata ni siquiera del ingreso. Lo que pasa es que la renta básica universal se ha encontrado como la única fórmula eficaz de lograr que los ricos del mundo, que en Colombia son, entre otras cosas, estos días con Rafa hemos estado y con Hugo hemos estado difundiendo esa, y el gobernador también en sus trinos, aquí el 3% de la población, el 3% de la riqueza, perdón, el 97% de la riqueza en Colombia está en manos del 3% de la población. Imagínense que el 3% de la población son 17,000 personas. O sea, caben en el Coliseo Mayor de Santa Marta. Tú puedes meter ahí los 17,000 ricos. Y si tú cuentas de esos 17,000 ricos, ¿cuántos son ricos del Magdalena? Yo les apuesto que no son más de 3. Porque está tan concentrada la riqueza en Colombia que no está concentrada, ni siquiera está distribuida territorialmente. Porque en el Triángulo de Oro, o sea, 3 ciudades concentran el 65%, o sea, de ese 17,000, el 65% de los 17,000 están en 3 ciudades de Colombia. Eso es una cosa, realmente es una cosa aberrante. Yo no sé cómo aquí la gente marcha y se va para la casa. Aquí las marchas no se deberían ser inmarcesibles. Esto es un estado de pobreza absoluta, 21 millones de pobres. El 48% de la gente de la tierra en Colombia productiva, el 48% no está más de manos del 2% de la gente, de la tierra productiva. Luego, yo creo que aquí el tema central, entonces, yo sí creo, profe y compañeros, yo sí creo que la renta básica universal es el mecanismo más eficaz de salir de este atolladero. Porque, Wilfrido dice, no, pero es que eso se requieren, y varios compañeros, pero es que se requieren la combinación de 10,000 políticas públicas y variables. Compañeros, se nos va a ir un siglo más en resolver eso. Esto ya no hay tiempo. O sea, ya la humanidad, ya estos países no tenemos tiempo de complejizar el problema. Tenemos que ser reduccionistas. Hay una solución a la mano y tenemos que abogar por ella. Se llama renta básica universal. Tenemos que hacernos matar por esa solución. Esa es la solución y no es fácil que la acepten. Pero hay una ventaja, que ya en Estados Unidos, hoy en Nueva York, la gente estuvo en confinamiento por 8 meses. Les llegaba un cheque a su casa de $1,700 semanal. En España, 900 euros. 900 euros en España. Ya lo están practicando a los países que han promovido políticas neoliberales. Si lo hicieron ellos, ¿por qué nos ponemos a hacer? Porque se dice que es insostenible fiscalmente. ¿Y por qué? Si es que no lo podemos estar diciendo, pero es lógico que los subsidios paliativos, familias en acción, adulto mayor, y son 7 más ingresos solidarios, son 7, que yo no sé si Andrés Correa, que es experto en eso, está aquí, son 7 tipos de subsidios. Es obvio que esos sí son subsidios para mantener la dependencia y la esclavitud del ser humano frente a unas castas y unas élites políticas, porque esos sí son subsidios paliativos.
porque no tienen el nivel monetario suficiente para garantizar que la persona salga del nivel de pobreza multidimensional. No lo permite. La renta básica tiene que ser necesariamente un salario mínimo, porque incluso combinado con varias rentas de grupos familiares ampliados, le permitiría a la persona, más allá del nivel de subsistencia, como en ciudades en donde se ha aplicado en África. Está demostrado en África, los invito a que lo googleen. En África, en sitios muy pobres, los más pobres del mundo, ya se ha aplicado la renta básica a mujeres cabezas de familia. ¿Y qué se demostró? Uno, primero, aumentaron los microemprendimientos. Dos, aumentó las personas que estudian y se capacitan. Tres, la gente salió de la pobreza. Cuatro, mejoró incluso las relaciones interfamiliares. Entonces, no es cierto que eso conduzca a generar perezosos, porque ya está estudiado uno de los países más pobres, que donde se ha hecho experimentos de renta básica universal en ciudades muy pobres, la gente estudia más y trabaja más. Es todo lo contrario, porque tiene una renta básica, pero el sistema neoliberal y el capitalismo global impiden de cualquier manera que podamos bajar la riqueza, distribuirla de una manera igualitaria. No ha habido otro mecanismo que se ha podido inventar. Tenemos que cogerle la caña, y yo creo que esta escuela también tiene que servir para coger la caña, las tesis en boga que se escriben dentro de nuestra órbita ideológica más profunda y arraigada. Eso nos va dando identidad, Entonces yo felicito que este debate, yo es la primera vez que intervengo en un mes de esta escuela, pero me llenó de entusiasmo y de pasión el tema. Gracias, Abraham. Y además todo lo que estás diciendo está documentado empíricamente, entonces buen aporte. Orlando, y seguimos con vamos con Orlando y seguimos con Denis Rangel y terminamos con Luis Mantilla. Sí, buenas noches para todos. Voy a ser muy breve porque la verdad es que escucharlos a todos, eso me cambió también mucha manera de establecer o plantear esa situación para romper ese círculo de las desigualdades económicas, sociales y políticas. Siempre yo he visto en todos estos debates que nos estamos enfocando, y eso está bien, en el tema de la parte del estudio. Si un pueblo se capacita, se estudia, sus pensamientos van a ser siempre diferentes, y aún más van a salir muchas personas que van a favorecer o a brindar más a todo el tema político, muchas más ideas para salir de esa brecha tan grande que tenemos nosotros aquí en Colombia con todo lo que es la parte pues, económica en cada uno de sus niveles, y la parte social. Yo diría que pues, como solución o planteamiento, a pesar de todo el tema del estudio que es principal para todo, es que no es suficiente un solo periodo de gobierno para poder liderar o para poder enrutar a un municipio, a un departamento, a un país. Yo creo que debemos establecer no tanto ese tiempo de periodo de gobierno para poder fundamentar y llegar a las metas establecidas por los planes de gobiernos de diferentes niveles, sino que darle como una ruta de que cada periodo o cada persona que llegue a ese mando, que siga una ruta establecida. Lógicamente que van a haber muchas ideas que van a cambiar, pero yo creo que la mejor manera es ponernos de acuerdo, que es muy difícil, pero no imposible, para llegar a cumplir o a mitigar esa brecha que yo le llamo un poco en la parte social y económica, porque la política siempre la va a haber, pero no es que todos vayamos cogiendo por un mismo camino, sino que en ese camino las
los proyectos o las soluciones se marquen en una ruta establecida, porque cada quien tiene su modo de pensar y el modo de actuar, que eso es lo que atrasa todos los avances que tenemos, y muchos se desvían haciendo otras situaciones o cosas que llámese ilícitas o llámese de algo que nos opaque un poco a todos, pero lo que sí es enmarcar una ruta para que Colombia al menos se reduzca esa brecha económica y social, que no lo vamos a poder lograr por mucho tiempo o por muchos años, pero tenemos que enmarcarnos en esa lucha para poder llegar a reducir esa brecha. Es conducir al país en un solo camino y llegar a una meta con un objetivo y pues que con un resultado positivo. Claro que sí, Orlando. Mil gracias. Denise. Doctora Verónica, muy buenas noches, compañeros y compañeras. Bueno, retomando lo que han planteado los compañeros y compañeras que me antecedieron con relación a Humberto, yo considero, voy un poco más allá, que más que la educación es el conocimiento lo que determina las oportunidades de mejorar la calidad de vida, especialmente conocimiento aplicado al mercado productivo y al mercado de servicios. Si la educación no es pertinente y no contribuye a ese conocimiento, difícilmente podemos mejorar. Y con relación a mi gran amigo Abraham, me parece muy importante tocar el tema de la medición de la pobreza en Colombia. Nosotros en Colombia seguimos la clasificación propuesta por Amartya Sen. Es una medición de manera indirecta, de manera directa, en donde se mide teniendo en cuenta la pobreza multidimensional. Y cuando nosotros nos referimos a pobreza multidimensional, son 5 dimensiones que involucran 15 indicadores y tiene que ver con que el individuo carece de aspectos vitales como la salud, educación, empleo, entre otros. Y tenemos la otra pobreza de la que habló Abraham también, que es la pobreza monetaria, y que esa también es per cápita y es la cantidad de recursos que se tiene para adquirir una canasta de alimentos y de servicios básicos. Pero más allá de eso, realmente, doctora Verónica, yo quiero abordar un tema que no ha sido tocado por mis compañeros, y es el tema del servicio de la conectividad. Indudablemente, este es un medio para la inclusión social y es una herramienta fundamental para lograr el progreso y el desarrollo socioeconómico de la población. Y todos sabemos que por eso Juan Manuel Santos estuvo muy interesado, porque esto es considerado una medida de desarrollo usada por entidades como la ONU, la CEPAL, la OCDE, y él estuvo muy interesado en que Colombia entrara a la OCDE, y esa es una medida muy importante para ellos. Entonces, es un aspecto que se debe tener en cuenta, porque en Colombia existe una gran brecha digital, y yo creo que ahora con la pandemia nos ha obligado a dar un salto en todo lo que tiene que ver con tecnología, pero se ha evidenciado esta gran brecha que tenemos y que debe ser atendida, porque definitivamente amplios sectores de la población que carecen de ella, que no tienen acceso a esos servicios básicos de conectividad, están quedando rezagados como consecuencia de esto. Se quedan por fuera de los beneficios de una economía que cada vez es más digital. Creo que con ese es mi aporte. Me parece fundamental que trabajemos en esto, porque definitivamente por allí, por la conectividad, corre la información, y a través de la información logramos eso de lo que hablé inicialmente, el conocimiento. Y bueno, y podríamos tocar, ampliarnos más en el tema de todas las consecuencias que genera no tener acceso a conectividad. Tenemos el aumento de la brecha tecnológica, tenemos la reducción de oportunidades en formación, reducción, porque miren, aquí tenemos la evidencia. Nosotros estamos formándonos en este diplomado de manera digital,
y yo estoy saliendo de la oficina, pero allí estaba conectada escuchando. Y también se reducen las oportunidades laborales. Hay menor acceso a servicios sociales porque evidentemente a través de los medios de comunicación, a través de las redes, cada vez que googleamos, tal como lo decía Abraham, nosotros podemos tener conocimiento de nuestros derechos, de las normas, de las leyes que existen, y eso nos permite poder participar y poder exigir y poder presentar una PQRS en alguna entidad porque no nos dan cumplimiento. Y también nos facilita los procesos a través del gobierno digital, porque sobre todo ahora con la pandemia muchos servicios se pueden gestionar a través de la tecnología y nos ahorramos tiempo y nos ahorramos largas filas. Entonces, ese es un aspecto fundamental porque cuando analizamos aquí nuestra zona rural y no solamente acá, sino en el Magdalena, en muchos departamentos del país, en el Chocó, las poblaciones no tienen acceso a la conectividad. Es eso básicamente, doctora. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Denise, por ese importante aporte que, bueno, también inquietud que nos dejas para pensar en estos últimos tiempos. Hola, muy buenas noches para todos. Y bueno, la pregunta es puntual y es ¿qué propuesta se plantea para eliminar esa diferencia o esa brecha en todos los ámbitos de nuestras realidades? Y muchos compañeros pues plantearon la problemática, se desahogaron, esbozaron las realidades, pero no plantearon propuestas. Y yo siento que la problemática está marcada en 3 puntos, bueno, en 4. 1, la corrupción. 2, el exceso burocrático. 3, las exenciones tributarias a los más ricos de Colombia. Y 4, la falta de acceso a la educación superior. Y, sí, a la educación superior. ¿Cuál es la propuesta que se plantea pues, o que planteo? Yo creo que criticar nuestro sistema de educación, pues todos somos frutos de ese proceso de educación. Muchos, un gran porcentaje de nosotros los colombianos venimos de una cuna humilde, pero con esfuerzo hoy hemos superado esos obstáculos y alcanzamos a ser profesionales. ¿Cómo lo hicimos? Pues con esfuerzo, berraquera, sin obstáculo, intentándolo con cualquier medio. Eso quiere decir que todos los colombianos lo pueden hacer. ¿Cómo? Pues como lo se ha hecho o lo hemos hecho muchos. Y creo que ahí no sería el tema. Yo creo que tenemos que ir más allá, porque empiezan a salir preguntas. ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos doctorados? ¿Cuánto vale un doctorado? ¿100 millones? ¿150 millones? ¿Quién le invierte ese recurso para lograr ser doctorado? ¿O una maestría de 50 millones? Ah, que si es con beca, pues lo hacemos, pero si no son con becas, pues entonces ya empieza a mirar uno el costo-beneficio. ¿Para qué tengo doctorado si me va a ganar lo mismo? Sí, más bien invierto en un negocio económico y ya. Entonces, ¿cuántos de los que estamos acá tenemos patentes? ¿Cuántos hemos realizado investigación? Entonces empezamos a mirar todos los temas y nos damos cuenta de que algo está fallando y que tenemos que promover más la educación en posgrados, en investigación, y eso lo devolvemos a nuestros hijos. ¿Cuántos de nuestros hijos están viendo 2 o 3 idiomas? ¿Cuántos están viendo clases de robótica? ¿O están viendo violín, piano? ¿Sí? Entonces son temas de los privilegios y empezamos ahí el tema de la propuesta. La propuesta es, seguimos surgiendo con preguntas. ¿Cuántos de ustedes se han candidatizado a ser concejal, diputados, o alcaldes, o gobernadores, o congresistas? ¿Por qué? ¿Por miedo? ¿Por plata? ¿Por falta de motivación? Simplemente cuando dejamos que otros sean los que se candidaticen, pues somos cómplices de esa corrupción, pues porque son los que van a terminar de gobernar. Y no la pasamos quejándonos en redes o en espacios donde no se construye. Entonces aquí empieza, el miedo es propio de los humanos. Lo interesante de estos talleres diplomados es cómo logramos controlar y superar estos miedos.
Entonces, qué chévere que de aquí salgan muchos candidatos, pero esperando que alguien diga, hey, sea tú el candidato, no, uno tiene que levantar la mano y decir, voy a ser el candidato, porque el líder está dentro y estos son procesos de formación de liderazgos. Entonces, aquí es donde tenemos que dar el paso. Viene una tercera pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos denunciado a la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía actos de corrupción? Todos sabemos que hay corrupción, todos lo escuchamos. Pero que lo hayamos hecho, que hayamos firmado. O sea, Ludwig Mantilla firmó una denuncia contra el director de Corpamar por corrupto. O sea, ¿cuánto lo hemos hecho? ¿Por qué no lo hemos hecho? ¿Por miedo? ¿Por falta de iniciativa? ¿Por falta de formación? Estos diplomados serían chévere que nos gradúen a todos si logramos cada uno presentar una denuncia en cualquier de tanto los campos que hay miles y miles y miles, y que sí, lográramos nosotros cada uno radicar una denuncia contra los Dávila, contra los Dabón, contra los Díaz Granados, contra los que todos sabemos que se roban la plata y que son carteles y clanes. Que nos da miedo que nos maten, pero el liderazgo debe superar esos miedos. Entonces es como esa de las propuestas que hacemos, y es no esperar que el otro haga, sino nosotros debemos hacer. Hay muchos temas que no comparto, pero pues de ahí se construye de las diferencias de conceptos que construye el conocimiento. Por ejemplo, cuando decíamos un compañero que los indígenas solo compran para conservar, no es cierto, los indígenas compran para vivir. Que tienen tierras, pues sí, que se les compra más, pues sí, porque son un ente territorial de acuerdo a la Constitución política. El tema de la renta básica, que en Estados Unidos en la pandemia recibieron un recurso, no, pues Estados Unidos nunca ha parado, siguen produciendo todas las empresas, ¿sí? Chicago está lleno de latinos y es una constante, pero a las 5.000, hoy en el vuelos para Estados Unidos, ¿cuántos colombianos se fueron a trabajar allá? Miles, sí, cientos. Entonces son realidades que también hay muchos espejos como Suiza, Ginebra, donde el nivel de calidad de vida son chéveres, pero ahí es donde el mismo ciudadano es el que está aportando. Y es donde yo creo que tenemos que salir de estos diplomados con un cambio de pensamiento de que todo es posible, que nosotros somos la solución, no el otro, nosotros somos la solución. Somos la esperanza, somos el cambio, y tenemos un líder nacional que se llama Carlos Caicedo y lo ha demostrado. Sigamos esos pasos con firmeza, criterio, sin miedos y con acciones. La fuerza de las ideas. Muchas gracias. Gracias, y bueno, muy interesante también tu motivación a hacer cada día más de lo que hemos llegado a hacer hasta ahora. Bueno, Ludwig ahí nos deja varias opciones para que las pensemos esta noche o mañana temprano. Y bueno, ya nos veríamos el lunes, ya son pasaditas las 9, entonces les agradezco mucho su compañía el día de hoy. Profesora Verónica, solamente quería hacer una pequeña intervención para complementar lo que mencionó Abraham, que me pareció muy acertada toda su intervención, en cuanto a los 7 programas sociales a los que estaba mencionando en su intervención. Programas sociales que en muchos casos solamente se vuelven programas sociales asistencialistas y que no dan una verdadera solución integral para reducir los índices de pobreza, tanto monetarios como índices de pobreza multidimensional. Esos programas son Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario, devolución del IVA, los refuerzos alimentarios que estuvieron dando en la época de pandemia y la entrega de mercados que, bueno, nosotros acá lo hicimos como mercados solidarios. Entonces serían esos 7 programas y que en total lo que logra es que se beneficien alrededor de 4.6 millones de colombianos, dejando inclusive a 3 millones de colombianos por fuera de estos programas asistencialistas. Imagínense todavía ¿cómo haríamos para que esos 3 millones que aún están faltando, que inclusive están en muchos casos en peores condiciones que los que se están beneficiando, puedan tener una solución integral para los casos de reducción de pobreza? Así es, bueno, queda para el análisis todos estos programas, en si benefician o no la pobreza monetaria o la pobreza multidimensional, o en las distintas mediciones que se han hecho a través de los organismos internacionales. Queda para el análisis. Entonces les agradezco mucho su atención, su compañía, y que tengan muy buena noche. Nos vemos el lunes, ¿no?
Ok. Listo, gracias, De acuerdo, profesora. profesor. Nos vemos el lunes, gracias. Gracias, profe. Hasta luego, sus señores.